¿Alguna vez has sentido que la vida es un carnaval interminable, donde el deseo baila como un mariachi en la noche de Día de los Muertos, pero la realidad te ata como una piñata rota? Únete a María en esta danza de emociones y descubre si el fuego del nuevo amor ilumina o consume. Reflexiona sobre tus propios anhelos mientras lees y pregúntate, ¿qué harías tú en su lugar? María tenía 55 años, pero en su interior aún ardía el fuego de una juventud que se negaba a apagarse. Era profesora de literatura española en una escuela secundaria de la bulliciosa México City. Cada día recitaba versos de Federico García Lorca a sus alumnos. Hablaba de amores imposibles y duendes que susurraban secretos en la noche. Su voz ronca por los años y las lecturas apasionadas llenaba el aula con ecos de Bodas de sangre y Romancero gitano. Hacía que los jóvenes soñaran con sentimientos que ella misma había olvidado. María vivía en un modesto apartamento en el barrio de Coyoacán. Estaba rodeado de mercados vibrantes y murales coloridos que recordaban la Revolución. Su marido Carlos era un chef de tacos callejeros. Era un hombre robusto de 58 años con manos callosas por el fuego constante de la parrilla. Cada mañana él salía temprano a su puesto en el mercado de Jamaica. Preparaba tacos al pastor con maestría heredada de su abuelo. Sazonaba la carne con achiote y piña fresca. Atraía multitudes con el aroma que se esparcía como un hechizo por las calles empedradas. Su matrimonio era como un pozole bien cocido reconfortante, lleno de risas compartidas alrededor de la mesa familiar. Pero sin ese picante que hace arder la lengua y acelera el corazón. Habían estado juntos por 25 años. Se conocieron en una fiesta de quinceañera en Puebla. Carlos la invitó a bailar un danzón. Ella con su vestido floreado se dejó llevar por su sonrisa sencilla. Ahora las noches se reducían a cenas tardías. Carlos hablaba de clientes exigentes y recetas nuevas. María asentía distraída, sus ojos perdidos en las páginas de un libro viejo. Sentía un vacío que crecía como una sombra en el atardecer. No era infelicidad, no exactamente. Era una comodidad tibia como una manta gastada que protege del frío pero no calienta el alma. María anhelaba algo más, algo que la hiciera sentir viva de nuevo, como en aquellos poemas que enseñaba, donde el amor era un torbellino de emociones, no una rutina predecible. Una mañana de sábado, decidida a romper la monotonía, María tomó un autobús hacia Oaxaca. Era para un retiro literario corto organizado por la universidad. El viaje era su escape horas de paisajes montañosos. El sol filtrándose a través de las ventanillas. El rumor de conversaciones ajenas la hacía soñar con aventuras. Oaxaca la recibió con su explosión de colores durante la Guelaguetza, la gran fiesta indígena donde danzantes con trajes bordados giraban al ritmo de marimbas y trompetas. Celebraban la diversidad de las culturas zapotecas y mixtecas. El aire olía a tlayudas crujientes y chocolate caliente. María se sintió rejuvenecida. Caminaba por las calles adoquinadas del centro histórico. Admiraba las iglesias coloniales y los mercados rebosantes de artesanías. Fue allí en la plaza principal bajo un cielo teñido de atardecer, donde todo cambió. Javier apareció como un personaje salido de uno de sus libros favoritos. Era un músico de 52 años, con el pelo canoso recogido en una coleta y ojos oscuros que brillaban como obsidiana pulida. Tocaba la guitarra flamenca en una esquina. Sus dedos volaban sobre las cuerdas con una pasión que hacía vibrar el aire. Vestía una camisa blanca abierta en el pecho. Revelaba una cadena con una cruz de plata.
Sus notas evocaban el duende lorquiano, ese espíritu misterioso que inflama el arte. María se detuvo hipnotizada. Él interpretaba una versión apasionada de Entre dos aguas de Paco de Lucía, fusionada con toques de son jarocho mexicano. La multitud aplaudía, pero ella sentía que la música era solo para ella. Un llamado directo a su corazón dormido. Cuando terminó, Javier levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Fue un instante eléctrico, como un rayo en una tormenta de verano. Él sonrió una sonrisa ladina que prometía secretos. Se acercó secándose el sudor de la frente con el revés de la mano. «Señora, parece que mi guitarra no ha encontrado una musa en usted», dijo con un acento que mezclaba el español peninsular con el calor mexicano. Su voz ronca como el ron añejo. María sintió un rubor subirle a las mejillas, algo que no experimentaba desde hacía décadas. «Es hermosa. Me recuerda a los poemas de Lorca, llenos de fuego y melancolía», respondió ella, su voz temblando ligeramente. Javier rió una risa profunda que resonó en su pecho. «Ah, Lorca. Quiero que el agua se quede sin cauce. Quiero que el viento se quede sin valles. No es así, la vida debería ser así, sin barreras». Conversaron durante horas, sentados en un banco de la plaza, mientras la guelaguetza continuaba a su alrededor, con danzas y fuegos artificiales. Javier le contó de su vida nómada. Había nacido en Sevilla, pero emigró a México hace 20 años, atraído por la magia de sus fiestas y la calidez de su gente. Vivía en México City, a solo una cuadra de su apartamento en Coyoacán. Qué coincidencia del destino, ganándose la vida tocando en bodas, bares y calles, siempre persiguiendo esa chispa de inspiración. «La música es mi amante eterna», confesó, sus ojos fijos en los de ella. «Me hace sentir vivo, como si cada nota fuera un beso robado». María se abrió como nunca. Hablaba de su enseñanza, de cómo los versos la salvaban de la rutina. Pero cómo su matrimonio con Carlos se había convertido en un libro leído 1000 veces, predecible y sin sorpresas. Javier escuchaba con intensidad, inclinándose hacia ella, su aliento cálido rozando su piel. El sol se ponía tiñendo el cielo de rojos y naranjas. El aire se cargaba de una tensión palpable. De pronto Javier tomó su mano, un gesto audaz pero natural. La llevó a un rincón apartado de la plaza, donde un grupo de danzantes invitaba a los espectadores a unirse. «Baile conmigo, María. Deje que el ritmo despierte lo que duerme en usted». Ella dudó, pensando en Carlos esperándola en casa con una cena fría, pero el pulso de la música la arrastró. Bailaron un zapateado improvisado, sus cuerpos rozándose en giros vertiginosos, el sudor mezclándose con el perfume de las flores en su pelo. Cada paso era una promesa, cada mirada un secreto compartido. María sentía su corazón latir como un tambor en la fiesta, un anhelo reprimido que explotaba como pólvora. ¿Era esto infidelidad? No, aún no, pero el fuego ya ardía, amenazando con consumir la estabilidad que había construido. Cuando la noche cayó, Javier la acompañó al autobús de regreso, sus dedos entrelazados en la oscuridad. «Nos vemos en la ciudad vecina. Mi guitarra esperará su inspiración», murmuró, besando su mejilla con una lentitud que la dejó temblando. En el viaje de vuelta, María miró por la ventanilla, el paisaje nocturno borroso por las lágrimas no derramadas. ¿Qué había sucedido? Una simple conversación, un baile. Pero su mundo se había volcado. Carlos la recibió en casa con un abrazo habitual, hablando de un día ajetreado en el mercado, sin notar el brillo febril en sus ojos.
Esa noche, mientras él roncaba a su lado, María no podía dormir, reviviendo cada momento con Javier. Al día siguiente, de vuelta en su rutina, impartía clases sobre la casa de Bernarda Alba. Pero sus pensamientos vagaban a esa cuadra cercana donde vivía él. Caminó por Coyoacán fingiendo un paseo casual. Y allí estaba Javier en su balcón tocando la guitarra al atardecer. Sus ojos se encontraron de nuevo. Él sonrió invitándola con un gesto. «Suba, María. Compartamos un mezcal y hablemos de duendes». Ella subió las escaleras con el corazón en la garganta, sabiendo que este era el punto de no retorno. La puerta se abrió. El aroma de incienso y madera vieja la envolvió. Javier la recibió con una copa en la mano, su presencia magnética llenando la habitación. Conversaron de nuevo, pero esta vez la tensión era palpable, como una tormenta inminente. Él se acercó, su mano rozando la suya. María sintió el mundo girar. «Usted me hace sentir como si la vida empezara de nuevo», confesó él. Su voz un susurro. Ella retrocedió un paso, pensando en Carlos en la comodidad de su hogar. Pero el deseo la atraía como un imán. En ese momento el incitante incidente se materializó. Javier la besó. Un beso robado lleno de ardor flamenco, que la dejó sin aliento. María se apartó jadeante. Pero el fuego ya había encendido la mecha. ¿Qué haría ahora regresar a su vida segura o dejarse llevar por esta llama devoradora? La ciudad bullía afuera, con sus mariachis y vendedores ambulantes, indiferente a su tormenta interna. María salió de allí aturdida, caminando de vuelta a casa, donde Carlos preparaba tacos con su habitual dedicación. Cenaron en silencio, él hablando de un nuevo condimento, ella sintiendo mecánicamente, su mente en ese beso que había cambiado todo. Esa noche soñó con danzas eternas, con Javier guiándola en un torbellino de colores, mientras Carlos se desvanecía en la niebla. Al despertar supo que el conflicto apenas comenzaba, su corazón dividido entre la estabilidad de un matrimonio sólido y el vértigo de un amor nuevo prohibido. Mexico City, con su caos vibrante, parecía conspirar para unirlos de nuevo. Días después, Javier la esperaba en el mercado, fingiendo una coincidencia. La invitó a un café en una cantina cercana. Allí, bajo luces tenues y el sonido de canciones antiguas, le confesó su atracción. «Desde que la vi en Oaxaca no puedo dejar de pensar en usted. Es como si el destino nos hubiera puesto en el mismo barrio para recordarnos que la vida es corta». María luchaba internamente, recordando votos matrimoniales y años compartidos. Pero su cuerpo traicionaba su mente, anhelando ese toque. El alto voltaje de la atracción crecía, haciendo que cada encuentro secreto, un paseo por el parque Chapultepec, una nota dejada en su buzón, intensificara la tensión. Carlos, ajeno a todo, seguía con su rutina, cocinando con amor pero sin notar las ausencias emocionales de su esposa. María se sentía culpable, pero el anhelo era como un tequila fuerte, embriagador y adictivo. En una tarde lluviosa, el clímax prematuro de este acto se acercó. Javier la invitó a su apartamento de nuevo. Esta vez, la pasión casi los consume. Se besaron con urgencia, sus manos explorando territorios olvidados. Pero María se detuvo en el último momento, lágrimas en los ojos. «No puedo, Javier. Tengo una vida, un marido». Él la miró con intensidad. «¿Es esa vida la que quiere o la que elige por miedo?». Ella huyó bajo la lluvia, empapada no solo por el agua, sino por el conflicto que rugía en su interior. Regresando a casa encontró a Carlos preparando una cena especial para su aniversario olvidado.
Su sonrisa inocente la apuñaló. En ese instante el fundamento del conflicto se solidificó. María amaba la seguridad de Carlos, pero Javier representaba la libertad. El vivir el momento que su alma latina anhelaba. El acto 1 culminaba así, con María al borde del abismo, el corazón latiendo al ritmo de una guitarra invisible, lista para enfrentar las confrontaciones que vendrían. Los días siguientes al beso robado en el apartamento de Javier fueron un torbellino de emociones para María. Cada mañana al despertar junto a Carlos, sentía una punzada de culpa. Se mezclaba con un anhelo inexplicable, como si su cuerpo recordara el calor de aquellas manos extranjeras, mientras su mente luchaba por aferrarse a la rutina familiar. Carlos, ajeno a todo, preparaba el desayuno con su habitual dedicación. Huevos rancheros con salsa verde fresca. El aroma invadiendo la cocina como un ritual matutino que había repetido durante años. «Buenos días, mi amor. Hoy el mercado estará lleno, pero volveré temprano para cocinar esos moles que tanto te gustan», decía él, besándola en la frente con una ternura simple, sin sospechar que su esposa pasaba las noches en vela, reviviendo ese momento prohibido bajo las notas de una guitarra imaginaria. María asentía forzando una sonrisa, mientras su mente vagaba hacia esa cuadra cercana donde Javier vivía. Su balcón ahora un faro de tentación en el paisaje urbano de Coyoacán. En la escuela sus clases sobre literatura española se volvieron más intensas, casi catárticas. Recitaba pasajes de Don Juan Tenorio de Zorrilla. Hablaba de seducciones fatales y almas divididas. Sus alumnos notaban un brillo febril en sus ojos. Lo atribuían al entusiasmo por los clásicos, sin saber que era el reflejo de su propio drama interno. Una tarde después de clases, María decidió caminar por el mercado de Coyoacán, fingiendo buscar ingredientes para la cena, pero en realidad esperando un encuentro casual con Javier. El mercado bullía de vida. Vendedores gritando ofertas de frutas tropicales. El olor a churros fritos. El sonido de mariachis ambulantes tocando Cielito Lindo para los turistas. Allí estaba él, comprando cuerdas nuevas para su guitarra en un puesto de artesanías. Su figura esbelta destacando entre la multitud. Sus ojos se cruzaron de inmediato, como si el destino conspirara una vez más. «María, qué sorpresa tan dulce como un tamal de dulce», dijo Javier con esa sonrisa ladina que la desarmaba, acercándose con una naturalidad que ocultaba la intensidad de su mirada. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. «Solo pasaba por aquí. Necesitaba especias para la cena», mintió, su voz temblando ligeramente. Javier la invitó a un café en una cantina cercana, un lugar con paredes adornadas de fotos antiguas de la Revolución, el aroma a tequila reposado flotando en el aire. Sentados en una mesa de madera gastada conversaron durante horas, como si el tiempo se detuviera. Él le habló de su infancia en Sevilla, de las ferias andaluzas donde el flamenco era el latido de la noche, y cómo México lo había cautivado con su caos vibrante y sus fiestas eternas como el Día de los Muertos. «Aquí la vida y la muerte bailan juntas, María. ¿Por qué no dejamos que nuestros corazones hagan lo mismo?», susurró, su mano rozando la de ella bajo la mesa. María se abrió como una flor bajo el sol. Confesó su frustración con la rutina. Cómo Carlos era un pilar sólido pero sin la chispa que hacía arder el alma, comparándolo con un pozole nutritivo pero predecible. «Amo a Carlos, es mi refugio, pero contigo siento que vuelo, como en un sueño de García Márquez, donde la realidad se mezcla con lo mágico», admitió.
sus palabras saliendo en un torrente, liberando años de silencio. Javier escuchaba con atención, sus ojos negros devorándola. En un momento de audacia tomó su mano y la besó suavemente, enviando ondas de electricidad por su cuerpo. No luches contra esto, mi musa. El anhelo es como un bolero, hay que dejarse llevar por el ritmo. María se apartó gentilmente, el conflicto rugiendo en su interior, pero no pudo negar la atracción que crecía como una tormenta en el horizonte. Regresó a casa esa noche con el corazón acelerado, encontrando a Carlos en la cocina, sudando sobre la parrilla mientras preparaba tacos de carnitas para una cena improvisada con amigos. «Mira qué belleza, carne jugosa, cebolla fresca y cilantro del bueno», exclamó él orgulloso, sin notar el rubor en las mejillas de su esposa ni el brillo distante en sus ojos. Esa noche, mientras compartían la mesa con vecinos, riendo de anécdotas cotidianas, María se sentía como una actriz en una telenovela, fingiendo normalidad mientras su mente reproducía cada palabra de Javier. Al día siguiente, el conflicto se intensificó. Javier le dejó una nota en el buzón, escrita a mano con tinta azul. «Pienso en ti como en una melodía inacabada. Encuentrémonos en el Parque Chapultepec al atardecer. Tu guitarrista». María arrugó el papel en su bolsillo. Debatía durante horas si ir o no. Pero la curiosidad o el deseo ganó. El parque era un oasis en la ciudad caótica. Lagos artificiales, castillos históricos y vendedores de globos, flotando como sueños efímeros. Javier la esperaba bajo un ahuehuete centenario, con su guitarra en mano, tocando una versión suave de Bésame mucho, que hacía eco en el viento. Se sentaron en la hierba, compartiendo un picnic improvisado de empanadas y mezcal. La conversación fluyó hacia lo íntimo. Él le contó de amores pasados, de una esposa en España que lo dejó por la rutina, y cómo ahora buscaba vivir sin ataduras, como un nómada del corazón. María, embriagada por el licor y sus palabras, confesó más. «Con Carlos todo es seguro, como una casa enraizada en la tierra mexicana. Pero contigo es como un carnaval en Veracruz, lleno de colores y riesgos». Javier se acercó, su aliento cálido en su cuello. La besó de nuevo, esta vez con un ardor que la dejó sin aliento, sus manos explorando la curva de su espalda. María correspondió por un instante, perdiéndose en el momento, pero luego se apartó, lágrimas brotando. «Esto está mal, Javier. Tengo una vida, responsabilidades». Él la miró con seriedad. «La vida es para vivirla, no para sobrevivirla. En nuestra cultura latina el amor es fuego, no cenizas». Ella huyó del parque, caminando bajo la lluvia que acababa de empezar a caer, empapada no solo por el agua, sino por el conflicto. En casa Carlos la recibió con preocupación. «¿Dónde estabas, mi amor? Te ves agotada». María mintió sobre un retraso en la escuela, pero esa noche, mientras él dormía, ella lloró en silencio, dividida entre la lealtad y el anhelo. Los encuentros secretos continuaron, cada uno más intenso que el anterior. Una mañana Javier la sorprendió en la escuela, fingiendo ser un padre interesado en literatura. La invitó a un recital de poesía en un café bohemio de Roma Norte. Allí, bajo luces tenues y el aroma a café chiapaneco, recitaron versos juntos. Ella de Sor Juana Inés de la Cruz, él improvisando flamencos. La noche terminó en su apartamento, donde la pasión casi los consume. Se besaron con urgencia, ropa cayendo al suelo. Pero María se detuvo de nuevo, el rostro de Carlos apareciendo en su mente,
como un fantasma. «No puedo traicionarlo así», sollozó. Javier la abrazó. «No es traición, es despertar. Piensa en ti, en lo que mereces». La culpa la carcomía, pero el deseo la impulsaba. Carlos, mientras tanto, seguía inmerso en su mundo, expandiendo su puesto de tacos a un food truck, emocionado por el sueño de un restaurante propio, compartiendo planes con María durante cenas donde ella ya sentía distraída. Una vez notó su distancia. «¿Estás bien, María? Pareces preocupada». Ella lo besó fingiendo. «Solo el estrés de la escuela, mi amor». Pero internamente el vacío en su matrimonio se hacía evidente. Carlos era estable como las pirámides de Teotihuacán, pero sin la magia que Javier ofrecía. Hacia el final de esta primera parte del confrontación, María se encontraba en una encrucijada diaria. Un domingo durante una visita familiar al Zócalo, donde la bandera ondeaba gigante y vendedores de elotes gritaban. Javier la llamó por teléfono. Su voz un susurro tentador. «Ven a mi recital esta noche en un bar de la Condesa. Te dedicaré una canción». María dudó, pero fue, disfrazando la salida como una reunión de profesoras. El bar era un antro de bohemios, con murales de Frida Kahlo y el humo de cigarrillos mezclándose con notas de guitarra. Javier cantó La Llorona en una versión flamenca, sus ojos fijos en ella, la letra resonando como un lamento personal. «Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste». Después en la calle, bajo la luna llena, se besaron apasionadamente contra una pared. El mundo desvaneciéndose. María regresó a casa tarde. Carlos ya dormido. Por primera vez sintió que la balanza se inclinaba. El anhelo por Javier superaba la culpa, pero el miedo a perder la seguridad la retenía. Esta fase de confrontación inicial culminaba con María escribiendo en su diario versos improvisados. «Entre el pozole tibio y el fuego flamenco, mi corazón danza en el abismo». El conflicto se profundizaba, preparando el terreno para tormentas mayores, mientras la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante, indiferente a su drama personal. La tensión en la vida de María se volvía cada vez más asfixiante, como una tormenta tropical que se acumulaba sobre Mexico City, amenazando con desatarse en cualquier momento. Después de esa noche en el bar de la Condesa, donde el beso con Javier había sido un torbellino de pasión bajo la luna, María regresó a su apartamento con el alma en pedazos, el maquillaje corrido por el sudor y las emociones. Carlos dormía plácidamente, su ronquido rítmico como el motor de un viejo camión en el mercado. Ella se deslizó en la cama con cuidado, sintiendo que su cuerpo traicionaba la lealtad que aún profesaba. Al día siguiente, la rutina la golpeó como una ola fría. Preparar el café, escuchar a Carlos hablar de su nuevo food truck, un sueño que lo ilusionaba como a un niño con un juguete nuevo. Partir a la escuela donde sus alumnos esperaban lecciones sobre El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Un libro que ahora le parecía un espejo cruel de su propia existencia. Durante la clase, María divagaba, comparando el amor obsesivo de Florentino Ariza con su propio deseo por Javier. Una alumna notó su distracción. «Profesora, ¿está usted enamorada?» Sus ojos brillan como en las novelas. María rió nerviosamente negándolo, pero internamente se preguntaba si era tan obvio, si su secreto se filtraba como el aroma de las flores en el jardín botánico. Esa tarde Javier la contactó de nuevo, esta vez con un mensaje de texto que vibró en su teléfono como un latido extra. «Mi musa, necesito verte.
Hay un festival de música en Xochimilco este fin de semana. Ven conmigo, dejemos que las trajineras nos lleven por canales de sueños. María borró el mensaje inmediatamente. Pero las palabras se grabaron en su mente, tentándola como un dulce prohibido. Luchó contra el impulso durante días, ocupándose en tareas domésticas, ayudando a Carlos a diseñar el menú de su truck, cocinando juntos un mole poblano que llenaba la cocina de especias y recuerdos de su luna de miel en Puebla. Carlos la abrazaba por detrás mientras removía la salsa, murmurando: «Eres mi ingrediente secreto, María. Sin ti, nada sabe igual». Sus palabras la herían, recordándole la solidez de su unión, pero también el vacío que Javier prometía llenar con fuego y aventura. Finalmente el sábado llegó. María mintió a Carlos sobre una salida con colegas profesoras, diciendo que iría a pie a un seminario literario en las afueras. Él la despidió con un beso distraído, enfocado en pintar su food truck con colores vibrantes como los de un mural de Diego Rivera. María tomó el metro hacia Xochimilco, el corazón latiéndole con anticipación y culpa. El viaje un remolino de pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? Arruinaría 25 años de matrimonio por un capricho. Los canales de Xochimilco la recibieron con su magia ancestral. Trajineras decoradas con flores flotando en aguas verdosas. Mariachis tocando Volver, volver desde barcas cercanas. El sol poniente tiñendo todo de oro. Javier la esperaba en una embarcación privada, con una botella de tequila y un picnic de antojitos, quesadillas gorditas y frutas frescas. «Bienvenida a mi mundo flotante donde nada es permanente excepto el deseo», dijo él, ayudándola a suspirar con una mano firme que envió chispas por su brazo. Navegaron por los canales, el agua lamiendo los costados de la barca. Javier tocaba la guitarra, cantando boleros mexicanos fusionados con saetas españolas, su voz ronca envolviéndola como una manta de seda. Conversaron de todo, de la fragilidad de la vida como en las calaveras del Día de los Muertos que decoraban las trajineras, de cómo Carlos representaba la tierra firme, pero Javier el mar agitado. En nuestra cultura latina el amor es como una piñata llena de sorpresas, pero hay que romperla para descubrirlas, filosofó él, sus ojos clavados en los de ella. María se dejó llevar, bebiendo tequila directamente de la botella, riendo de anécdotas de su juventud en Sevilla, donde Javier había bailado flamenco en tabernas hasta el amanecer. El alcohol desinhibía sus barreras. Pronto se besaron bajo un puente cubierto de bugambilias, sus cuerpos presionados en la estrecha barca, el mundo reduciéndose a ese momento de ardor crudo. Javier exploró su cuello con labios ardientes, murmurando: «Eres fuego, María, no una ceniza apagada». Ella correspondió con una intensidad que la sorprendió, sus manos enredándose en su pelo. Pero de nuevo el rostro de Carlos irrumpió en su mente, deteniéndola. «Para, Javier. Esto me está destruyendo». Él se apartó frustrado pero comprensivo. «No te destruye, te libera. ¿Cuánto tiempo más vivirás a medias?». Regresó a casa esa noche ebria de emociones y licor, encontrando a Carlos esperándola con preocupación. «Llegas tarde, mi amor. ¿Todo bien en el seminario?». María asintió, inventando detalles sobre discusiones literarias, pero su voz traicionaba el temblor. Esa semana el conflicto se infiltró en su cotidianidad. En la escuela cometía errores en las clases, confundiendo autores. En casa evitaba la intimidad con Carlos, alegando cansancio. Él, notando algo extraño, intentó reconectarla con una cena romántica en el techo del apartamento, con velas y tacos gourmet. Pero María se sentía distante,
como si estuviera en otro canal de Xochimilco. «Dime qué pasa, María. Pareces un fantasma», insistió Carlos. Su mano sobre la de ella. Ella lo miró, viendo en sus ojos el amor simple y constante. Por un momento quiso confesar todo, pero el miedo la silenció. Solo estrés, cariño. Nada más. Pero internamente el vacío en su matrimonio se ampliaba, como un cañón en el desierto de Sonora. Carlos era el ancla, pero Javier el viento que la impulsaba hacia lo desconocido. Los encuentros con Javier se volvieron más frecuentes y riesgosos. Un almuerzo rápido en un café de Polanco, donde se tomaban de las manos bajo la mesa. Una noche en un cine de arte viendo «Y tu mamá también», donde sus dedos se entrelazaban en la oscuridad. La película reflejando su triángulo de deseos. Javier presionaba suavemente. «Deja de resistirte. Ven conmigo a un viaje corto a Guanajuato, a las callejoneadas donde el amor se canta en cada esquina». María dudaba, pero la idea la excitaba, imaginando calles empedradas y serenatas bajo balcones. Mientras tanto, un subplot se introdujo en su vida. Su mejor amiga Rosa, una viuda alegre que enseñaba historia en la misma escuela. Notó su cambio y la confrontó durante un café. «María está radiante pero ansiosa. Hay otro hombre. Recuerda, en México los amores prohibidos terminan como en las telenovelas, con lágrimas y arrepentimientos». María confesó parcialmente, hablando de un amigo que la hacía sentir viva. Rosa advirtió: «Carlos es oro puro. No lo cambies por un espejismo. Piensa en Frida y Diego, pasión sí, pero cuánto dolor». Las palabras de Rosa la atormentaban, agregando capas a su conflicto, como si su conciencia latina impregnada de moral católica y dramas familiares la juzgara. Sin embargo, el deseo ganaba terreno. Una tarde tormentosa, Javier la invitó a su apartamento durante una lluvia torrencial que inundaba las calles de Coyoacán. María fue empapada y temblorosa. Esta vez, la pasión los arrastró más lejos. Se desvistieron con urgencia, cuerpos entrelazados en la cama rodeada de pósters de flamenco y velas aromáticas. Y hicieron el amor por primera vez. Un acto de entrega total que la dejó extasiada y aterrorizada, como si hubiera cruzado un umbral sin retorno. Javier susurraba al oído: «Esto es real, María, no lo que tienes con él». Después, acostados enredados en sábanas, ella lloró: «Lo amo, pero contigo soy yo misma de nuevo». Él la consoló: «El amor no es posesión, es libertad. Elige la felicidad». Salió de allí al amanecer, la ciudad despertando con vendedores de tamales y el sol filtrándose entre nubes. Pero su mundo había cambiado. En casa, Carlos preparaba el desayuno ignorante. María lo miró con una mezcla de ternura y lástima, sabiendo que la balanza se inclinaba irremediablemente. «¿Haces?» Y al cierre de esta segunda parte de la confrontación, María enfrentaba el pico de su dilema interno. Un sueño recurrente donde bailaba con Javier en una fiesta eterna. Pero Carlos la observaba desde las sombras, como un espíritu del Día de los Muertos. Despertaba sudando, escribiendo en su diario: «Entre la estabilidad del pozole y el vértigo del flamenco, mi alma se desgarra». El conflicto se intensificaba, preparando el terreno para la decisión final, mientras México City continuaba su pulso caótico, ajena a su tormenta personal. La culpa se convirtió en una compañera constante para María después de esa noche de pasión en el apartamento de Javier. Un secreto que pesaba como una mochila llena de piedras en su espalda, mientras navegaba por las calles inundadas de México City. Cada mirada al espejo reflejaba no solo sus 55 años,
con arrugas que contaban historias de risas y lecturas nocturnas, sino también el conflicto que la devoraba por dentro, como un jaguar acechando en la selva de Yucatán. Carlos, en su inocencia, continuaba con su rutina, levantándose al alba para preparar su food truck, pintado ahora con murales inspirados en Orozco, regresando por las tardes con bolsas de ingredientes frescos del mercado de la Merced, donde compraba chiles guajillo y epazote para innovar en sus tacos. «Hoy probé una nueva salsa, mi amor. Te va a encantar, es como un beso picante», decía él, sirviéndole una porción en la mesa de la cocina. Su sonrisa amplia, ignorando el silencio distante de María. Ella comía mecánicamente, el sabor explosivo en su boca contrastando con el vacío en su corazón, pensando en cómo Javier la había hecho sentir viva, como si cada caricia fuera un verso de Neruda recitado en la intimidad. Los días se sucedían en un ciclo de mentiras y anhelos. Por las mañanas enseñaba en la escuela sobre 100 años de soledad. Hablaba de amores eternos y maldiciones familiares que ahora le parecían profecías personales. Sus alumnos captando la emoción cruda en su voz, sin saber que provenía de su propia tormenta. Una tarde Rosa, su amiga confidente, la invitó a un café en el histórico Café de Tacuba, con sus paredes cubiertas de azulejos coloniales, el aroma a chocolate molido flotando como un recuerdo de la época virreinal. «María, estás desapareciendo ante mis ojos. Ese amigo te está consumiendo. Recuerda lo que le pasó a mi prima en Guadalajara, dejó a su marido por un músico y terminó sola, cantando boleros tristes en bares vacíos», advirtió Rosa, sorbiendo su café con preocupación maternal. María confesó más detalles, hablando de los canales de Xochimilco y los besos bajo la lluvia, pero defendiendo: «Con Javier siento el duende, esa chispa que Lorca describía. Carlos es mi hogar, pero ¿y si el hogar se ha vuelto una cárcel dorada?» Rosa sacudió la cabeza. «En nuestra cultura el matrimonio es sagrado como la Virgen de Guadalupe. No lo tires por un capricho flamenco». Las palabras de Rosa la persiguieron, agregando capas de duda como las cebollas en un taco. Pero el deseo por Javier era más fuerte, como un huracán en el Golfo. Él la llamaba diariamente, su voz un susurro tentador en el teléfono. «Mi musa, escapemos esta noche a un recital en el Palacio de Bellas Artes. Allí, bajo los murales de Rivera, te dedicaré una saeta que haga llorar a los ángeles». María accedió, mintiendo a Carlos sobre una reunión escolar extendida. Se encontró con Javier en la majestuosa sala, donde el flamenco se fusionaba con sones jarochos en un espectáculo que hacía vibrar el aire con pasión latina. Sentados en butacas de terciopelo, sus manos se entrelazaban en la oscuridad. Después del show caminaron por la Alameda Central, besándose bajo las estatuas de bronce, el bullicio de la ciudad como un coro de fondo. «Deja todo atrás, María. Ven conmigo a un viaje a San Miguel de Allende, donde las calles coloniales nos acogerán como amantes eternos», propuso Javier, sus ojos brillando con promesas. Ella dudó imaginando la ruptura, pero esa noche en su hotel discreto cerca del Zócalo, volvieron a hacer el amor, cuerpos entrelazados en un baile de sombras, el placer mezclado con lágrimas de conflicto. Regresando a casa al amanecer, encontró a Carlos despierto, preparando café con preocupación. «Llegas cada vez más tarde, María. ¿Qué está pasando? ¿Es el trabajo o algo más?» Por primera vez él mostraba sospechas, su voz teñida de dolor. María sintió un puñal en el pecho, mintiendo sobre papeleo interminable pero abrazándolo con culpa, recordando sus años juntos, la boda en Puebla con mariachis y piñatas.
los viajes a Oaxaca para la Guelaguetza, la estabilidad que él le había dado como un tamarindo dulce en medio del caos mexicano. Pero el vacío persistía, un hueco que Javier llenaba con fuego. Carlos, con su alma sencilla, no podía competir. El conflicto alcanzó un nuevo pico cuando una semana después María descubrió un mensaje de Javier en su teléfono que Carlos casi ve. «Te extraño, mi fuego latino». Él lo notó accidentalmente mientras cargaba el dispositivo. Confrontó María: «¿Quién es este Javier?» «Un colega, tus ojos mienten». Ella negó, inventando una excusa sobre un alumno talentoso. Pero la semilla de la duda se plantó, haciendo que Carlos se volviera más atento, cocinando cenas elaboradas como chiles en nogada para reconquistarla, hablando de renovar votos en una ceremonia maya en Chichén Itzá. «Te amo, María. Eres mi todo como el maíz en nuestra cocina», dijo él una noche, tomándola de la mano bajo las estrellas del techo. Ella lloró en sus brazos, dividida, sintiendo la calidez de su amor pero anhelando la intensidad de Javier. Mientras tanto, un subplot familiar se intensificó. Su hija adulta, Ana, que vivía en Monterrey, llamó preocupada por un rumor de la tía. «Mamá, papá dice que estás distante. Todo bien, recuerda cómo abuela sufrió por un amorío en su juventud». María tranquilizó a Ana, pero las palabras resonaron, recordándole las tradiciones familiares, donde la lealtad era un pilar, como las columnas del templo mayor. Sin embargo, Javier no cejaba. La invitó a un festival de Día de los Muertos en Pátzcuaro, donde las velas flotaban en el lago como almas errantes, simbolizando su propio limbo emocional. Fueron juntos, disfrazados con calaveras pintadas, bailando al ritmo de danzas prehispánicas. En una cabaña rústica, la pasión los consumió de nuevo. Javier susurrando: «Esto es vida, María, no la rutina que te ata». Pero en el viaje de regreso sola en el autobús, María enfrentó su caotrao interno. Visiones de una vida sin Carlos sola en la vejez. Versus la libertad con Javier, pero duraría en casa. Carlos la esperaba con una sorpresa: tickets para un crucero por el Caribe. Un intento desesperado de reavivar la chispa. «Vamos a empezar de nuevo, mi amor, como en nuestros primeros días», propuso él, sus ojos suplicantes. María lo abrazó, pero esa noche, escribiendo en su diario bajo la luz de una vela, decidió. El vacío en su matrimonio era insoportable. La atracción por Javier irresistible. Al día siguiente confrontó a Carlos en la cocina, mientras él freía tortillas, las palabras saliendo como un río desbordado. «Carlos, te amo, pero no como antes. Hay alguien más, alguien que me hace sentir viva». Él dejó caer la espátula, su rostro palideciendo como una máscara de muerto. «¿Qué, después de todo, quién es?» María confesó lo esencial, lágrimas rodando. Carlos, herido, gritó: «25 años tirados como basura, por un músico cualquiera». La discusión fue un torbellino de acusaciones y recuerdos. Carlos recordando sacrificios por su familia. María defendiendo su derecho a la felicidad. No es traición, es supervivencia. Nuestra vida se volvió gris como un pozole sin chile. Él lloró un hombre roto. María empacó una maleta esa noche, dejando la casa que había sido su refugio. Caminando bajo la lluvia hacia el apartamento de Javier, quien la recibió con brazos abiertos. «Al fin, mi musa. Ahora somos libres». Pero en el umbral María sintió un vacío nuevo, el peso de la decisión aplastándola como una piedra azteca. Esta tercera parte de la confrontación culminaba en la ruptura. El corazón de María dividido pero resuelto.
preparando el terreno para las consecuencias en el acto final. Mientras la Ciudad de México, con sus luces neón y vendedores nocturnos, continuaba indiferente a su drama humano, los primeros días con Javier fueron un torbellino de éxtasis que María nunca había imaginado posible a sus 55 años. Un renacimiento que las hacía sentir como una mariposa emergiendo de un capullo olvidado en el jardín botánico de Chapultepec, después de dejar a Carlos esa noche lluviosa, con la maleta en mano y el corazón latiendo como un tambor en una procesión del Día de los Muertos. María se instaló en el apartamento de Javier, un espacio bohemio lleno de guitarras colgadas en las paredes, como trofeos de batallas pasadas. Pósters de Paco de Lucía y el aroma persistente a incienso de copal que evocaba rituales ancestrales. Javier la recibió con brazos abiertos y un beso que borraba cualquier duda residual, susurrando: «Al fin mi musa latina. Ahora el mundo es nuestro sin cadenas». Esa noche hicieron el amor con una urgencia primitiva. Cuerpos entrelazados en sábanas desordenadas. El placer explotando como fuegos artificiales en una fiesta de independencia. María se durmió exhausta pero radiante, soñando con danzas eternas bajo estrellas mexicanas. Al amanecer, Javier preparó un desayuno improvisado. Huevos a la mexicana con chiles frescos y tortillas calientes, sirviéndolo en la cama con una sonrisa que prometía aventuras infinitas. «Olvídate del pozole rutinario, María. Contigo cada día será un carnaval», dijo él, besando su cuello mientras el sol filtraba a través de las cortinas raídas. Salieron a explorar la ciudad como amantes adolescentes. Paseos por el centro histórico, donde visitaron el Palacio Nacional y admiraron los murales de Diego Rivera. Javier comparando su amor con las revoluciones pintadas. Tardes en el mercado de Sonora, comprando amuletos contra el mal de ojo y riendo de supersticiones que ahora parecían profecías cumplidas. Por las noches Javier tocaba la guitarra solo para ella, fusionando flamenco con sones huastecos. María recitaba poemas de Octavio Paz, sus versos entrelazándose con las notas como amantes en una cama. El sexo era constante, ardiente, exploratorio. En la ducha bajo agua caliente que empañaba los espejos, el vapor mezclándose con sus jadeos. En el balcón al atardecer con la ciudad como testigo, el viento carrying el aroma de flores urbanas. O en la cocina mientras preparaban mole negro con chocolate amargo, sus cuerpos sudorosos mezclándose con los aromas especiados. María se sentía liberada, como si hubiera escapado de una novela realista para entrar en un realismo mágico garciamarquiano, donde el deseo flotaba en el aire como mariposas amarillas. Decidieron viajar para sellar su unión. Un fin de semana en Guanajuato, la ciudad de callejones estrechos y minas antiguas, donde caminaron de la mano por el callejón del beso, besándose en cada esquina como manda la tradición. Asistieron a callejoneadas donde mariachis cantaban «Si nos dejan», como un himno personal. Javier tocaba en bares locales, ganando aplausos y propinas. María lo observaba embelesada, sintiendo el pulso de la música vibrar en su piel. «Esto es vivir, Javier. Contigo cada momento es poesía en movimiento», confesaba ella. Acurrucada en sus brazos en una posada colonial, el viento nocturno trayendo ecos de campanas de iglesia, regresaron a Mexico City rejuvenecidos, instalando una rutina que al principio parecía perfecta. Mañanas de café fuerte y conversaciones profundas sobre arte y vida. Tardes donde María continuaba enseñando literatura, pero ahora con una energía renovada, incorporando anécdotas de sus viajes a las clases sobre Pedro Páramo de Rulfo.
noches de cenas en taquerías callejeras, o cocinando juntos paella valenciana fusionada con ingredientes mexicanos, como camarones con chipotle. El amor físico no disminuía. Exploraban fantasías, como disfrazarse para el Día de los Muertos y hacer el amor con máscaras de calavera, simbolizando la muerte de su vida pasada y el renacimiento en esta nueva. El olor a pintura facial y velas derritiéndose, agregando un toque místico, pero sutilmente como una grieta en una pared antigua que se expande con el tiempo. La novedad comenzó a desvanecerse. Al principio eran detalles pequeños. Javier, absorbido por su música, llegaba tarde a casa después de ensayos, olvidando promesas de cenas románticas. María se encontraba sola en el apartamento, mirando por la ventana hacia la cuadra, donde antes vivía con Carlos. Un pinchazo de nostalgia golpeándola como una lluvia inesperada. El silencio amplificado por el tic-tac de un reloj viejo. «Lo siento, Musa, el duende me llamó». Se disculpaba él con una sonrisa, besándola distraídamente. Pero el beso ya no encendía el mismo fuego, convirtiéndose en un ritual más que en una explosión. María intentaba reavivar la chispa. Organizaba salidas sorpresa, como un picnic en el bosque de Chapultepec con vino y quesos. El césped fresco bajo sus pies, el aroma a tierra húmeda. Pero Javier, cansado de sus presentaciones, hablaba solo de contratos y giras futuras, soñando con volver a España para un festival en Sevilla. «Necesito expandirme, María. La música no espera», explicaba. Ella sentía, pero internamente sentía un vacío creciendo, como el silencio después de una canción terminada. El sexo antes un volcán se volvió predecible. Las mismas posiciones, los mismos susurros, sin la urgencia del prohibido. María se sorprendía pensando en Carlos durante esos momentos, en su ternura constante, en cómo él siempre priorizaba su comodidad sobre sus ambiciones. Un día discutieron por la primera vez. Javier quería que ella dejara su trabajo de profesora para acompañarlo en una gira por el norte de México, tocando en ferias de Tijuana y Monterrey. «Ven conmigo, seremos nómadas del amor como gitanos en un cuento de Lorca», insistió él. Pero María se negó. «Tengo mi vida aquí, Javier. Mis alumnos, mis raíces. No puedo abandonarlo todo por un sueño efímero». Él frunció el ceño. «Pensé que eras libre, no atada a rutinas burguesas». La pelea escaló. Palabras afiladas como cuchillos de obsidiana. Esa noche durmieron de espaldas. El silencio pesado como una manta de lana en verano. Al reconciliarse al día siguiente con un abrazo forzado, María notó que la pasión había perdido su filo, convirtiéndose en algo cómodo, pero tibio, como el pozole que una vez criticó en su matrimonio anterior. Los meses pasaron. La relación cayó en un patrón familiar. Javier salía temprano a ensayos, regresando con olor a humo de bares y anécdotas de admiradoras. María cocinaba sola, leyendo libros viejos para llenar el tiempo, sintiendo el polvo de las páginas en sus dedos, sintiendo cada vez más como una espectadora en su propia vida. Intentaron revivirlo con un viaje a Playa del Carmen, donde las playas caribeñas prometían romance. El salitre en el aire, las olas rompiendo con un rugido constante. Pero incluso allí Javier pasaba horas tocando para turistas en la Quinta Avenida, dejando a María sola con sus pensamientos, mirando el mar turquesa, preguntándose si la felicidad era solo una ilusión fugaz. Regresaron más distanciados, el silencio en el vuelo como un presagio. Una noche después de una presentación exitosa, Javier llegó eufórico, besándola con entusiasmo renovado. Pero María sintió apatía.
Estoy cansada, Javier. Mañana tengo clases tempranas. Él se molestó. Antes no te importaba el cansancio. ¿Qué pasó con mi musa apasionada? Ella respondió con honestidad. La pasión se agota como una vela en la ofrenda del Día de los Muertos. Y ahora que... La discusión reveló la verdad. Su amor basado en el deseo novedoso no tenía raíces profundas como el de Carlos, que era un árbol centenario enraizado en la tierra mexicana. Javier herido se alejó emocionalmente, pasando más tiempo en giras cortas. María se encontró sola en el apartamento, reflexionando sobre el ciclo. Lo nuevo se volvía viejo. El fuego se convertía en cenizas. Finalmente, en una feria anual en la feria de Chapultepec, María decidió ir sola, buscando claridad entre el bullicio de juegos mecánicos y algodones de azúcar. El olor a frituras y risas infantiles envolviéndola. Subió a la rueda de la fortuna. La estructura girando lentamente, elevándola sobre la ciudad iluminada. Las luces de Mexico City parpadeando como estrellas caídas. Sola en la cabina, el viento en su rostro. Vio su vida como un carrusel eterno. El matrimonio estable con Carlos. El torbellino con Javier. Y ahora esta soledad que cerraba el círculo. Lágrimas rodaron mientras la rueda descendía, simbolizando el inevitable retorno. Lo nuevo hoy es lo viejo mañana, pensó. El vértigo de la altura reflejando su vértigo emocional. Bajó de la rueda, caminando entre la multitud festiva, pero internamente resueltas a enfrentar su fragilidad. En la cultura latina celebramos la pasión como en un bolero eterno, pero la verdadera felicidad radica en nutrir lo que ya poseemos, no en perseguir ilusiones. Recuerda, lo nuevo hoy será lo viejo mañana. Y la clave es encontrar alegría en la permanencia, en la solidez de las raíces que nos atan a la tierra, no en el vuelo efímero de las mariposas. María en ese momento de epifanía supo que el ciclo continuaría, pero ahora con la sabiduría de quien ha bailado con el fuego y sobrevivido a sus quemaduras.